Comentario de alguien muy cercano a la familia de Jimin. Alguien que es muy cercano a la familia de Jimin. Hablo sobre esta situación, salió como a defensa de Jimin y reveló lo siguiente. Me enteré de esto hoy por el padre de Jimin, pero ¿no es completamente absurdo? ¿Vivir juntos durante 4 años? Es totalmente falso. Hace unos 2 años, antes de que el hermano menor de Jimin encontrara su casa actual en Seúl, se alojaba en casa de su hermano mayor. En julio del año pasado, cuando Jimin servía en el ejército, fui a casa de Jimin junto con su padre y el de Namjoon, también para tomar un poco de aire fresco, pero no había rastros ni señales de que alguien entrara o saliera. La familia conoce la contraseña y puede entrar libremente a la casa, pero salen a la luz artículos sin fundamento como este. Desde la perspectiva de la familia, es difícil imaginar lo incómodo y angustioso que es esto. Ahora quiero aclarar varios puntos que se están comentando en redes, porque la situación en general no parece nada convincente. Es importante revisar con calma cada detalle, ya que este es solo uno de muchos aspectos que diferentes personas también han señalado. Hablemos un poco de las publicaciones que ha hecho. No es el apartamento de Jimin. 2. Hay tantos zapatos esparcidos por todos lados, como si estuviera organizando una reunión con muchos invitados. 3. Si en realidad está saliendo con Jimin, ¿por qué no ha publicado una foto o un video íntimo como suelen hacer las parejas? 4. ¿Por qué el video está tan editado? 5. El video es bastante antiguo, así que no supongamos nada sin saber el contexto detrás de él, a menos que el propio Jimin lo confirme. En todo el video, ella se movía de izquierda a derecha para que nadie pudiera ver su rostro claramente en la pantalla. Pero lo que es aún más gracioso es cómo, como humana, de repente tuvo el superpoder de usar una gorra que permaneció invisible hasta el final, especialmente porque sus 2 manos estaban ocupadas. Muchas personas están tomando a esta mujer como una víctima de Jimin y les voy a decir porque es todo menos un víctima. Ahora bien, hablemos con detalle sobre esta mujer y por qué existen tantas dudas y cuestionamientos en torno a ella. Es importante entender que no se trata de un caso aislado ni de un rumor reciente, sino de un patrón de comportamiento que se ha repetido varias veces en los últimos años. Una mujer con antecedentes problemáticos. Esta mujer tiene un historial bastante largo y complejo. Su comportamiento en redes sociales y en transmisiones en vivo ha demostrado que no es alguien en quien se pueda confiar plenamente. No es un secreto que en varias ocasiones ha utilizado la estrategia de relacionarse con figuras públicas para llamar la atención, generar conversación y, en consecuencia, obtener visibilidad. El problema no es solo lo que hace, sino el momento en que lo hace y la intención que se percibe detrás de esas acciones. Da la impresión de que busca aprovechar cualquier situación para dañar la imagen de Jimin o al menos para beneficiarse de su popularidad. La reacción en redes y la confusión dentro del fandom. Una de las cosas más polémicas es cómo ciertos sectores del fandom reaccionan ante estos rumores. En lugar de pedir respeto hacia la privacidad de Jimin, muchas cuentas, que supuestamente se presentan como ARMY, terminan felicitándolo por una supuesta relación. Lo curioso es que no aplican el mismo criterio cuando se trata de otros integrantes. Esto ha dejado en evidencia que una gran parte de esas cuentas no son realmente ARMY genuinas, sino Thai cookers disfrazadas de OT7. La prueba está en cómo omiten constantemente traducciones importantes de Jikook, pero siempre aparecen para defender a Taehyung cuando surgen fotos o rumores sobre él y Jennie.
Sin embargo, cuando se trata de Jimin, no dudan en creerlo y felicitarlo si se le relaciona con otra persona, especialmente si eso les ayuda a sostener sus narrativas de ship. Claramente, lo hacen porque piensan que, en caso de que Jimin confirmara una relación, eso reforzaría indirectamente sus teorías, lo cual es totalmente falso. Incluso si Jimin y Jungkook se casaran con otras personas, esas relaciones ficticias seguirían sin tener fundamento en la realidad. El comportamiento de la mujer en redes sociales. Lo más cuestionable es su forma de actuar. Ella tiene un patrón muy marcado. Suele hacer transmisiones en vivo en la madrugada, donde aparece en estado de ebriedad y lanza afirmaciones polémicas. Entre ellas, ha dicho que la acosan o que mantiene una relación sentimental con algún ídolo. Lo hace de manera repetitiva, siempre buscando llamar la atención. Por supuesto, tiene derecho a vivir su vida como quiera, pero lo que refleja es inestabilidad y una necesidad evidente de reconocimiento. En lugar de construir una carrera estable, utiliza estas estrategias para mantenerse en boca de todos. La contradicción constante en sus declaraciones. Cada vez que surgen rumores, ella primero se hace la desentendida, niega conocer a la persona en cuestión o asegura que está soltera. Sin embargo, con el tiempo se descubre que los rumores habían sido impulsados por ella misma. En más de una ocasión ya fue desenmascarada y, aunque lo negaba, se comprobó que efectivamente era quien filtraba o sugería esas historias. Cuando esto ocurrió en el pasado, se retiró por un tiempo, pero inevitablemente vuelve a lo mismo. Y lo más sospechoso es que siempre regresa justo en momentos estratégicos, cuando Jimin está en medio de un lanzamiento importante, una promoción o una votación crucial. Esa coincidencia no parece casualidad. La situación laboral actual y la búsqueda de ingresos. Actualmente, esta mujer trabaja en una cafetería. No hay nada malo en eso, por supuesto, pero llama la atención que siendo actriz no haya logrado mantener una carrera activa en su campo. Esto puede interpretarse como una consecuencia de su actitud problemática y de las controversias en las que se ha visto envuelta. Además, en plataformas como TikTok, también pide dinero por realizar videos personalizados o durante sus transmisiones en vivo. Es evidente que, al no tener estabilidad en su profesión, ha encontrado en estas polémicas una manera de generar ingresos y mantener relevancia, aunque sea a costa de inventar o exagerar rumores de citas, antecedentes con otros artistas. Este no es un caso nuevo. En el año 2019 intentó lo mismo con el rapero Gray. En esa ocasión, la agencia del artista sí reaccionó y negó categóricamente. Ella utilizaba la misma táctica que ahora: sugerencias vagas, rumores y comentarios para dar a entender que existía una relación. Lo mismo intentó con Jungkook en el pasado, aunque en esa ocasión no tuvo el mismo impacto. La diferencia es que cuando se trata de Jimin, gran parte del fandom, influenciado por cuentas que tienen otros intereses, no reacciona con rechazo, sino con aparente aceptación, lo cual le da más espacio para seguir con sus estrategias. La victimización como recurso. Otra constante es que cuando se ve señalada, se victimiza. Ha llegado a afirmar que es acosada por fans de los artistas con los que se relaciona en rumores. Sin embargo, es contradictorio, porque ella misma es quien alimenta esos rumores. Es un círculo que repite una y otra vez. Lanza la insinuación, niega cuando la enfrentan, luego se hace la víctima y después vuelve a iniciar el ciclo en otro momento oportuno. Conclusión. Esta mujer no es una figura confiable. Su historial muestra un patrón de manipulación y búsqueda de atención que no se limita a un solo artista, sino que se repite con varios. Su comportamiento oportunista, sus contradicciones y la forma en que siempre aparece en momentos clave de la carrera de Jimin hacen evidente que su objetivo no es la verdad ni la transparencia, sino el beneficio personal.
Por eso es importante no dar credibilidad inmediata a lo que ella difunda y recordar que, salvo confirmación oficial, todo lo que circula en torno a ella carece de fundamento real.